Bueno, Hugo Cachorro Godoy, hoy se dio un hecho significativo dentro de la administración pública, que es que pudieron firmar finalmente la paritaria. Contanos primero cómo fue ese momento y cómo está compuesta la paritaria que firmó el Estado. Sí, bueno, culminaron 2 días muy intensos porque esta fue una paritaria doble. Por un lado, en el día de ayer avanzamos fuertemente en concretar un programa para más de 29.000 trabajadores que van a pasar a planta permanente y un número quizás similar de recategorizaciones y de reubicaciones del personal. Todo esto a través de un programa que se va a extender a lo largo de 3 años. Quizás uno de los datos más importantes, porque no olvidemos que Macri hizo la canallada de echar más de 35.000 trabajadores con el argumento de que se les vencía el contrato. Bueno, y así hizo el desastre y el estrago que generó. El pase a planta permanente tiene un valor social, laboral y político y simbólico muy grande. Por otro lado, porque bueno, el gobierno en su primer año cumplió con una de las primeras prioridades que le planteamos apenas asumió, que es concretar un cronograma de pase a planta. La segunda parte fue la del día de hoy, donde ya discutimos cuestiones de carácter salarial y en ese sentido veníamos de una mala situación en septiembre, porque la propuesta que había hecho el gobierno había sido del 17% y para nosotros era absolutamente insuficiente. Luego fue un aumento del 7% para los últimos 3 meses y seguía siendo insuficiente, pero en esta oportunidad el gobierno ha planteado varias de las cosas que nosotros reclamamos. En primer lugar, la continuidad de los 4.000 pesos que se cobraron en el mes de marzo, que van a quedar fijos como parte del salario, no incorporado al básico, pero sí como un adicional. Segundo, se estableció un bono también de 4.000 pesos para todos los trabajadores que habían sido beneficiarios, o sea, para todos los trabajadores entonces que que cobraban menos de 60.000 pesos de bruto al 31 de enero de este año, que son cerca de la mitad de los trabajadores estatales, si no un poco más, van a estar percibiendo estos 2 beneficios, el bono de fin de año y la continuidad de los 4.000. Por otro lado, para los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo, se estableció un aumento del 18% en 3 cuotas, 4% en febrero, 6% en marzo y 8% en mayo, con lo cual, sumado al 7% que se había percibido en la paritaria anterior y que nosotros habíamos rechazado por insuficiente, se agrega este 18%, suman 25. Pensemos que en septiembre nos habían ofrecido 17, sin los 4.000 y sin el bono de fin de año, con lo cual se ha logrado una mejora sustancial en términos salariales, que en muchos casos va a permitir superar o empatarle a la inflación. En muchos otros casos, lamentablemente, no. Pero bueno, entendimos de que este era el posible acuerdo que había que concretar y por eso es que hemos acordado con el gobierno, hemos firmado este acuerdo paritario y para ATE no es un tema menor porque después de 15 años donde hemos sistemáticamente y con mucho orgullo, lo decimos, hemos rechazado planteos salariales por no tener en cuenta las realidades de los trabajadores, ni mucho menos las condiciones económicas que posibilitaban mejoras salariales. Bueno,
en este momento, aún en condiciones sumamente dificultosas en términos económicos, en términos de recursos del Estado destinados a atender la pandemia, con todas sus implicancias económicas y sociales, entendemos de que es un buen acuerdo y estamos muy contentos de haber podido concretarlo, porque esto va a fortalecer tanto en términos adquisitivos como en dignificación de la tarea del trabajador estatal en lo que hace a su tarea cotidiana, va a ser muy importante. ¿Cuánto estará costando recomponer el salario del trabajador estatal después de los últimos 4 años, ¿no? Uno tiene que ir siempre peleando y peleando, pero está costando más de la cuenta. Vos sabés que hoy estábamos haciendo en la reunión paritaria. En realidad nosotros venimos perdiendo desde el año 2011, no desde Macri, desde antes, que se están otorgando salarios por debajo de la inflación. Recuperar eso va a ser mucho. Nosotros hoy en realidad terminamos una discusión y empezamos otra. ¿Cómo a partir de la próxima paritaria vamos a empezar a recuperar? Ya no solamente empatarle a la inflación, sino recuperar capacidad adquisitiva del salario. Nosotros vamos a dar esa discusión de la misma manera que lo hemos dado hasta ahora, con la conciencia de que el Estado tiene un rol fundamental, no solamente para reactivar la economía y el desarrollo económico y social con justicia, sino también que el Estado, en el salario de sus trabajadores, demuestra también la voluntad de que los ingresos de los sectores más postergados de la Argentina se mejoren para reactivar el mercado interno y fortalecer una más justa distribución de la riqueza. ¿La pandemia hace que el balance del año sea negativo o podemos rescatar alguna cuestión positiva ahí? Mira, yo creo que el saldo en general es negativo, no solamente por la pandemia, porque se desató a nivel mundial una crisis que se vino acumulando producto de las incapacidades de las políticas neoliberales a nivel mundial. Hay una crisis económica social previa a la pandemia que la pandemia vino a agravar. Acá el nombre que adquirió la primera pandemia fue Macri y sus políticas neoliberales. La segunda pandemia vino a agravar esa situación. Desde ese punto de vista podemos decir que se debilitaron las capacidades del Estado para atender a la herencia de la primera pandemia y a la necesidad de asignar prioridades y recursos a la pandemia sanitaria. El dato positivo para mí es el hecho de que se puso al Estado adelante y se terminó con esa monserga del Estado ineficiente, de los trabajadores vagos. La mayor parte de los sectores que dieron mayor cantidad de vidas enfrentando a la pandemia fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud, los trabajadores de la seguridad y de otras áreas del Estado, porque han puesto el cuerpo en la pelea cuerpo a cuerpo contra la pandemia. El otro dato es que se fortaleció el sistema sanitario y recuperó el carácter nacional, o por lo menos el sentido nacional de una política sanitaria. Y eso no es un tema menor, que se hayan creado hospitales, que se haya incorporado personal, que se haya asignado y revalorizado áreas como el Instituto Malbrán, que en su momento quisieron ser privatizadas, o que se reactivaran áreas del Estado produciendo en función de la pandemia, como se cerró áreas de fabricaciones militares y hoy se están reabriendo en función de atender la pandemia. Esas cosas son positivas, reubican al trabajador del Estado, a la trabajadora del Estado y al Estado mismo en un rol de preponderancia para abordar los problemas de la sociedad argentina. El tercer elemento positivo es que creo que se ha revalorizado la articulación entre las organizaciones libres del pueblo y el Estado y el gobierno. Muchos gobiernos veían al Estado como un coto al cual asaltar y desde ahí desvincularse
del conjunto de la sociedad. La lucha de las organizaciones libres del pueblo contra las políticas neoliberales ha reubicado el valor de estas organizaciones sociales, de trabajadores, de pequeños y medianos empresarios, y el gobierno ha reconocido la importancia de escucha, de atender propuestas y de llevar adelante iniciativas que emerjan de esas organizaciones libres del pueblo. Eso creo que son los tres aspectos positivos de un año que en balance es malo, pero donde se alumbran importantes cuotas de esperanza. El hecho de que, bueno, de que estemos terminando el año con el anuncio de la campaña de vacunación, les comentaba recién que estamos haciendo, salí un momento de la reunión donde estamos iniciando la campaña de capacitación de trabajadores y trabajadoras de la CTA Autónoma para formar parte de la campaña de vacunación, porque entendemos que debe ser una epopeya en la que el pueblo argentino va a triunfar sobre la pandemia, y bueno, y desde ATI, desde la CTA, estamos participando activamente de ella. Gracias, Cachorro, y éxitos con eso. Gracias a ustedes.